En la primavera de 1905, durante el proceso de preparación del libro más importante de Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza, Juan Ramón Jiménez acudió varias tardes al entresuelo chato, oscuro y desapacible, así lo describió el autor de Platero y yo, de la madrileña calle de las Veneras en el que estaba viviendo Rubén Darío, quien por aquellas fechas, dice apenado Juan Ramón, estaba siempre borracho. El gran poeta dictaba a su secretario o a quien pasase por allí el poema que estaba componiendo, que era, ni más ni menos, la salutación del optimista, uno de los más elaborados y métricamente complejos de toda su obra, por la ardua y audaz adaptación del hexámetro clásico. Así lo cuenta Juan Ramón Jiménez en su libro Mi Rubén Darío. La cita es extensa, pero no tiene desperdicio y la vamos a escuchar toda. Una tarde en que estábamos hablando, yo sentado ante su mesa, él paseando por su gabinete como acostumbraba, observé que cada vez que llegaba a la alcoba se retenía en ella un ratito. Tenía encendida la luz y por los cristales rayados yo lo estaba viendo todo. Llegaba a su mesilla de noche, tomaba una copa de whisky y soda, más whisky que soda, y luego se enjuagaba la boca con soda y se volvía a donde yo estaba refregándose las manos. Dije antes que tenía una hoja de papel de barba en la mesa del despacho. Lo que estaba escribiendo, dictando, sigue explicando Juan Ramón Jiménez, era la salutación del optimista, línea a línea. Unas veces escribía el secretario, un pobre funcionario cesante muy pintoresco que se daba gran importancia porque había leído algo de Vicente Blasco Ibáñez. Otras quien estuviera en la habitación, la criada, yo, el pupilero, algún poeta joven de la bohemia madrileña. Esta salutación del optimista tan magnífica la escribió para leerla en el Ateneo de Madrid en una memorable sesión hispanoamericana que presidió don Segismundo Moret y en la que leyeron el gran Rubén Darío y el gran majadero Vargas Vila. Vargas Vila pudo leer su necedad vitoruguesca y danunciana entre mares de risas y bromas. Rubén Darío fue oído por todos con un silencio absoluto y clamoreado al terminar. Con este testimonio de Juan Ramón Jiménez se comprende que la única secreta técnica del poeta nicaragüense consistía simple y naturalmente en el talento. Y es necesario admitir que aquello que suele definirse con valor impersonal o colectivo como el espíritu o el genio de la lengua, pocas veces ha tenido en la historia literaria del español una encarnación más concreta y merecida que en la persona de Rubén Darío. Yo nunca aprendí a hacer versos. Ello fue en mí orgánico, natural, nacido. Así lo resume en La vida de Rubén Darío contada por él mismo. Hay dos frases históricas inventadas para Lope de Vega que parecen cortadas a la medida de Darío, pues él mismo aplicó la segunda a su instinto juvenil desbocado. Monstruo de naturaleza y potro sin freno. Rubén, talentoso y desvalido, lujurioso y pusilánime, veleidoso y obsesivo, acabó abriendo con vigor inaudito todas las puertas que parecían fatalmente cerradas desde su nacimiento en un pueblito de un pequeño país alejado de los grandes centros culturales de su tiempo, en el seno de una familia desestructurada, como hoy se dice, que se sostenía sobre una débil red de medias verdades y en la que lo más sólido parecía ser un apellido ficticio, eufónico y pegadizo, Darío, al que Félix Rubén García Sarmiento, que era el nombre real, acabó dando fama. La voracidad lectora de su infancia y adolescencia, atenta sobre todo a la literatura francesa en boga, le puso en relación con las divisas del decadentismo, del parnasianismo y del simbolismo, que él metabolizó y sublimó. L'art pour l'art, de la musique avant toute chose. Pero lo suyo no era idolatría ni intransigencia de converso, sino fe sincera en la superioridad del arte y en la misión del artista, no por perogrullescamente expresada, menos auténtica. Vuelvo a leer unas palabras suyas. Y la primera ley, creador, crear. Bufe el eunuco. Cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 en cinta. Son las palabras liminares de uno de sus mejores libros, Prosas profanas. Esa fue siempre el ansia de creatividad desbordada de quien convirtió su vida y su obra
en una búsqueda incesante, en la persecución de un imposible, expresado ya en 1888, el mismo año de su primer gran libro, Azul, en los términos inequívocos de su artículo sobre Catulo Méndez, Parnasianos y decadentes. Cito: «Juntar la grandeza o los esplendores de una idea con el cerco burilado de una combinación de letras, lograr no escribir como los papagayos hablan, sino hablar como las águilas callan, tener luz y color en un engarce, aprisionar el secreto de la música en la trampa de plata de la retórica, hacer rosas artificiales que huelen a primavera». He ahí el misterio. Hacer rosas artificiales que huelen a primavera, así, que huelen, en presente de indicativo. Rubén Darío resumió el proceso de su obra concentrado en los 3 libros mayores en términos estacionales. Si Azul simboliza el comienzo de mi primavera y Prosas profanas mi primavera plena, Cantos de vida y esperanza encierra las esencias y sabias de mi otoño. Así escribió en Historia de mis libros. Alzando un poco la vista al arco cronológico trazado por su corta vida, conviene reparar en que empieza con los triunfos de la renovación simbolista el mismo año de la muerte de Baudelaire, 1867, y acaba con las primeras escaramuzas de las vanguardias el año en que aparece el libro más moderno de su mejor discípulo, el Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, 1916. Darío es, en fin, uno de los 2 o 3 poetas mayores de la lengua, y aunque aquí hablaremos solo de los títulos principales de su obra poética, fue también autor de muchas páginas de diverso aliento, entre las que destacan las semblanzas de Los Raros, Buenos Aires, 1896, las crónicas de España contemporánea, París, 1901, o de La caravana pasa, París 1903, y 2 breves testimonios autobiográficos que trazan el camino más directo, ameno y recomendable hacia la comprensión de los secretos del hombre, con sus ilusiones, sus fastos, sus angustias, sus reveladoras confesiones y sus clamorosos silencios, y de las claves de su obra. Me refiero a la vida de Rubén Darío contada por él mismo, y al breve texto, pero maravilloso, Historia de mis libros. La lectura le abrió unas puertas y los viajes otras, pues Darío quería ver mundo y que el mundo lo viera a él. Y esos viajes también nos pautan su obra en 3 grandes etapas dominadas por sus 3 libros principales. Durante el período chileno, 1886-1889, vela sus primeras armas en las prosas y versos de Azul. La etapa argentina, 1893-1898, supone el triunfo panamericano del modernismo, gracias sobre todo a las combativas y estupefacientes páginas de Prosas profanas. Y los largos años en Europa, 1899-1914, con numerosos viajes diplomáticos y cada vez más ensombrecidos por la cirrosis y las pesadumbres familiares, son los de un poeta consagrado que sigue superándose y piensa en dar forma a las desafiantes obsesiones crepusculares de los cantos de vida y esperanza.